Muy buenas tardes, profesora Susana Frisancho y compañeros todos. El día de hoy, el grupo integrado por Carlos Carvajal, Guillermo Díez, Gabriela Pinares y quien les habla, Carlos Salazar, abordaremos la problemática de la falsificación de credenciales en artículos de investigación en el mundo académico peruano. Primero, vamos a contextualizar el problema. El pasado 29 de octubre del 2023, el periodista José Miguel Hidalgo desarrolló un reportaje de investigación para el programa Punto Final, en donde se hizo pública la existencia en Perú de redes de comercio de coautorías en artículos de investigación publicados en el extranjero. En el reportaje se detalla que redes de esta naturaleza pueden existir gracias a los programas e incentivos que otorgan las universidades públicas y privadas, pues figurar como autor de investigaciones es favorable durante los procesos de contratación y se otorgan bonificaciones monetarias por estas publicaciones. El costo de ser incluido en estos artículos es mucho menor al bono recibido. Por ende, como mencionan en el reportaje, es un negocio redondo. Sin embargo, la presencia de estos beneficios personales potenciales no significa que la mayoría de académicos participe de estas actividades ilícitas. En ese contexto, resulta importante explorar esta conducta desde una perspectiva moral, que permita explicar por qué grupos de académicos cometieron acciones que la mayoría de otros investigadores hubieran reconocido como no morales, especialmente cuando dichas acciones se asemejan tanto a conductas presentadas en el alumnado. A continuación, analizaré la problemática desde la perspectiva kantiana. La denuncia hecha en el programa Punto Final deja en evidencia que abordar el plagio se ha vuelto una tarea extremadamente compleja, gracias a la digitalización de los medios de publicación y las múltiples herramientas digitales que pueden usarse con fines no éticos. Es más importante que nunca enfocarse en educar moralmente a los estudiantes, ya que muchos de ellos se volverán investigadores, y al no tener desarrollado su juicio moral, volverán a incurrir en las faltas cometidas por los docentes e investigadores expuestos en el reportaje. Desde la perspectiva de Kant, debemos analizar la acción de comprar coautorías en artículos de investigación mediante el uso del imperativo categórico, ya que necesitamos observar el problema desde más allá de los beneficios o sanciones que puedan recibir los involucrados. La filosofía kantiana se basa en la racionalidad y universalidad de las normas morales. El imperativo categórico define que las acciones que realizan las personas se guían por reglas que puedan ser aplicadas en todos los casos sin generar contradicción alguna, es decir, que puedan ser utilizadas como leyes universales. Los docentes que cometieron la falta debieron preguntarse en primer lugar si el comprar una autoría en un artículo de investigación puede convertirse en una regla universal que cualquier investigador pueda seguir. Por otro lado, Kant también plantea una diferencia importante entre los imperativos categóricos y los imperativos hipotéticos. Mientras que los imperativos hipotéticos son circunstanciales y dependen de los deseos o propósitos particulares de las personas, un ejemplo, si quieres publicar un artículo, debes realizar una investigación, los imperativos categóricos son incondicionales y se aplican a todas las personas sin considerar sus deseos u objetivos individuales. Desde esta perspectiva, las decisiones morales no deben depender de las circunstancias o de los deseos individuales de las personas, sino de principios racionales universales. El plagio se define como la atribución no autorizada de ideas o palabras de otras personas, con el fin de presentarlas como propias sin el debido reconocimiento. Sin embargo, este caso va mucho más allá del plagio. Esto se debe a que existen varias acciones no morales según la perspectiva kantiana, y se requiere el análisis de cada una de ellas por separado. Para efectos del presente trabajo, analizaremos dos acciones en concreto. El comprar un cupo como autor de una publicación científica, el enriquecimiento ilícito al recibir los bonos producto de dichas publicaciones. Respecto a la primera acción no moral, la máxima que utilizaremos será: está bien pagarle a alguien para que me dé crédito en su publicación científica. Si convertimos esta máxima en una ley universal, los conceptos de propiedad intelectual y mérito académico pierden sentido, ya que todos podríamos pagar por acreditarnos como autores de investigaciones en las que no tuvimos relación alguna. Esto destruirá el mérito de investigar y alentaría a muchos científicos a investigar por las razones equivocadas,
como lucrar con la investigación, en vez de investigar por el genuino interés de crear conocimiento para contribuir con el desarrollo de la raza humana. Por ende, no puede convertirse en una ley universal, volviéndose así una acción no moral. Por otro lado, para la segunda acción, utilizaremos la máxima está bien engañar al Estado para recibir un bono por un trabajo que no he realizado. Si convertimos esta máxima en una ley universal, tendríamos consecuencias muy serias que van a destruir la relación entre los ciudadanos y el Estado. En primer lugar, si asumimos que está bien engañar al Estado, no solo las personas empezarán a evadir impuestos, sino también a enriquecerse ilícitamente gracias a cualquier bono o subsidio que otorgue el Estado como incentivo al desarrollo de actividades específicas. Esto afectará la calidad de los trabajos realizados y, peor aún, se robaría muchísimo dinero, cuyo fin es el incentivar la producción de conocimiento. En consecuencia, no puede convertirse en una ley universal. Por ende, se considera una acción no moral. En conclusión, podemos afirmar que lo revelado en el reportaje en cuestión refleja acciones no morales desde la perspectiva kantiana, consecuencia de la falta de juicio moral de los involucrados. Incluso podemos hablar que son acciones que van en contra de la ley y que requieren acciones legales por parte del Estado. Lamentablemente, esto es el reflejo de la falta de educación moral de los investigadores en cuestión y es necesario tomar acciones que abordaremos más adelante en el presente video para poder generar un verdadero cambio. Continuando con la exposición, a mí me corresponde realizar el análisis de la problemática planteada con relación a, a las teorías presentadas por el doctor Elliot Turiel, para lo cual me gustaría utilizar el video que la maestra nos proporcionó en relación a la teoría de los dominios, en la que al comenzar el video más corto nos explica qué es la moral. Nos dice que son los juicios que hacemos en relación a lo que está bien y está mal. Entonces, ese es un primer acercamiento a la moral. También nos dice que está relacionada a algunos conceptos como justicia, equidad, bienestar. Entonces podemos decir que la moral va a ser aquella brújula que nos va a permitir relacionarnos con los demás y verificar si nuestras acciones son correctas o incorrectas. Por otro lado, abordando ya el tema en sí, es necesario indicar que hay un artículo del Comercio publicado por el periodista Bruno Ortiz en el que hace relación a lo ya referido también por mis compañeros en relación a la compra de autorías en artículos científicos. Sin embargo, considero que este artículo brinda algo novedoso a diferencia de los demás reportajes, que es las soluciones que se nos proponen frente a esta problemática. De igual manera, en la entrevista que se le hace al doctor Elio Turiel por parte de una universidad mexicana, nos habla de las New Ideas, que son aquellas soluciones adecuadas para resolver un conflicto. Entonces, he asociado esta propuesta del doctor Turiel con indicado por Bruno Ortiz, en el que señala que para que exista una mejora en cuanto a la producción académica deben tomarse en consideración diferentes aspectos, no solo el aspecto eh, de que todo trabajador universitario, en este caso un investigador, deba presentar un artículo, sino también pueden ser otro tipo de investigaciones, lo que se ve reflejado, por ejemplo, en las áreas de las ciencias sociales, y también lo vi reflejado desde mi carrera en Derecho, porque considero que nosotros deberíamos realizar no solo tesis, sino también publicar proyectos de ley o llevar casos a través de o con la ayuda de un abogado a fin de coadyuvar a la sociedad. Sin embargo, con lo competente en relación a la teoría de los dominios propuestos por el doctor Turiel, debemos indicar en cuanto al dominio moral que este dominio se refiere a los principios universales de justicia, equidad y bienestar que trascienden a las normas sociales específicas.
En caso de la integridad científica y la honestidad académica, son aquellos pilares que nos van a regir en el ámbito universitario. Entonces, la compra de autorías van a vulnerar los principios que nombramos, ya que al permitir que individuos se atribuyan méritos que no les corresponden, comprometiendo la verdad y confiabilidad, no solo afecta la reputación de los involucrados, sino que también lastima la confianza del público en la comunidad científica y en la validez de las investigaciones publicadas. Como se vio en la pandemia, fue crítica y necesaria el uso de la ciencia. Entonces, cuando hay este tipo de problemas, las personas comienzan a desconfiar de la ciencia. Y eso se vio bastante en algunas investigaciones que se comprobaron que fueron pagadas e incluso manipuladas. En cuanto al dominio convencional, este dominio abarca las normas convencionales y legales sociales que regulan el comportamiento dentro de una sociedad. En el ámbito académico existen convenciones claras sobre la autoría y la colaboración en investigaciones, las cuales están diseñadas para reconocer de manera justa las contribuciones individuales y colectivas. En el caso concreto se vio que se compraron investigaciones de otras partes como Irak, que no habría una relación, por ejemplo, de uso de la información, ¿no? Son contextos muy diferentes, por lo que no habría relevancia académica ni teórica en este tipo de investigaciones. Entonces, esto no solo es penado por, el, por el desarrollo moral, sino también legal. Es una falta ética que está sancionada dentro de nuestra legislación. Además que se genera una competencia desleal donde el mérito y el esfuerzo son desplazados por cuestiones no, no éticas. En cuanto al dominio personal, en este ámbito se relacionan las decisiones individuales que no afectan directamente a otros y que están sujetas a la autonomía personal. Sin embargo, en el caso de la compra de autorías, aunque la decisión pueda parecer personal, tienen implicaciones que trascienden al individuo. Esta práctica puede afectar a la credibilidad de las instituciones académicas, como se vio en la pandemia, en el caso de las personas que se negaban a ponerse vacunas y mostraban información que supuestamente era de producto de artículos científicos y que luego se comprobó que era falsa. Entonces, la teoría de los dominios nos permite distinguir lo que está mal de acuerdo a lo moral, pero también converge lo que es dicho por Kant, o sea, lo universalmente correcto, las categorías que no deben ser transgredidas. Y bueno, muchas gracias. La manera en la que las personas se comportan dentro del entorno profesional no debe ser vista de manera independiente de la educación que recibieron. Eso no quiere decir que haya colegios o universidades enseñando explícitamente a sus estudiantes a cometer plagio o fraude, pero dentro de toda institución existe un conjunto de enseñanzas que son transmitidas mediante las prácticas y las interacciones que las personas tienen con sus pares y con las autoridades. Este conjunto de enseñanzas, llamadas usualmente currículo oculto, tiene un impacto sobre la manera en la que las personas se desarrollan y en los actos que cometerán en el futuro. Larry Nuzzi nos recuerda la teoría del dominio y nos hace ver que la manera en la que las personas evalúan las acciones que toman se basa en parte en si consideran que corresponden al dominio moral, al dominio convencional o al dominio personal. Y aunque sea difícil de aceptar para las personas que sientan indignación ante estos crímenes, la verdad es que para muchas personas esto se trata de una transgresión convencional, no una transgresión moral. Para corroborarlo, basta con preguntarle a estudiantes si consideran que su nombre sea incluido en un trabajo grupal por sus compañeros, en el que participaron poco o nada, o que su profesor les dé una buena calificación a pesar de que tuvieron un trabajo pobre. Se trata de algo negativo a lo que deberían oponerse. Dentro de muchas instituciones,
el recibir esta clase de crédito no merecido. Es visto como una simple transgresión convencional, un crimen sin víctima, en el que la única razón para no hacerlo es la oposición que otras personas puedan tener. Entonces, lo que este autor nos recomendaría sería abordar el problema desde una perspectiva convencional. Incluso si los estudiantes no ven esto como un problema moral, tienen cierto respeto hacia las convenciones sociales, y lo que tendríamos que hacer sería alentarlo, explicándoles por qué estas convenciones están allí y encontrando maneras de enseñarles a contribuir y alcanzar sus objetivos y desarrollarse sin necesidad de transgredirlas. Esto puede lograrse, por ejemplo, si en lugar de que las consecuencias por fallar en un trabajo en grupo sean castigo y humillación pública, fueran recibir capacitación para que la próxima vez puedan contribuir al trabajo. Esto, de paso, tendría las consecuencias de que para cuando se gradúen no se haya normalizado el transgredir las regulaciones sociales como la mejor manera de obtener beneficios y evitar daño a sí mismos. Sin embargo, lo ideal sería que los estudiantes eviten tomar estas acciones porque entienden por qué son correctas o no y quieren actuar para contribuir al bien común. De acuerdo a Nuzzi, eso puede lograrse a través de 4 pasos. El primero es una base de buena voluntad hacia la comunidad y buenas relaciones con sus pares y autoridades, que puede construirse a través de la crianza en un ambiente donde se sientan seguros y protegidos en lugar de amenazados por el exterior, y prácticas de cooperación y apoyo mutuo. En segundo lugar, capacitándolos para que puedan entender y tener las capacidades necesarias para contribuir al bien común y cumplir con sus roles. Esto incluye desde lo que necesitan para desempeñarse adecuadamente en su trabajo, hasta para entender cómo las otras personas están pensando y actuando y por qué hacen las cosas que hacen y cómo pueden fomentar mejores relaciones con ellos. En tercer lugar, eliminando los obstáculos institucionales a esta clase de buen actuar. Eso puede lograrse eliminando las demandas excesivas o irracionales que pueden empujar a que las personas actúen, a que las personas dejen de tratar de contribuir al bien común en un afán para protegerse, evitar salir dañados o simplemente cumplir con las demandas de su entorno. Y por último, haciendo que las consecuencias por haber infringido o fallado no sean humillación y segregación, ni recibir daño, sino más bien reponer el daño que han causado y aprender lo que necesitan para la próxima ocasión comportarse mejor. Esto hace que las personas, en lugar de ocultarse, en lugar de tratar de prevenir que las otras personas se den cuenta, porque recibirían mucho daño, mejoren sus habilidades y la próxima vez sean más capaces de seguir tratando de contribuir a la sociedad que los ha cuidado también. Y es positivo porque quiere decir que incluso cuando estén bajo menos supervisión, cuando estén bajo el mundo profesional, tendrán las habilidades que necesitan para desempeñarse sin lastimar al resto, para seguir tratando de contribuir al colectivo, en lugar de verlo solo como una materia de evitar ser descubiertos. Por otro lado, desde el punto de vista de Loren Kohlberg, es posible mencionar que la problemática analizada se puede abordar desde su teoría del desarrollo moral, la cual consta de 3 niveles: el nivel preconvencional, el nivel convencional y el nivel postconvencional, los cuales a su vez están compuestos por 6 etapas distintas. En este caso, la falsificación de credenciales académicas se puede vincular con el nivel 1 del desarrollo moral. Sin embargo, antes de desarrollar mejor esto, es bueno explicar los niveles de desarrollo moral propuestos por Kohlberg. Para empezar, tenemos el nivel preconvencional o premoral, que consta de las 2 primeras etapas del desarrollo moral, y se basa en un juicio acerca de las consecuencias inmediatas que tienen las acciones sobre uno mismo. En el caso de la etapa 1, aquí se juzgan las acciones a partir del tipo de sanción o castigo que uno puede recibir, mientras que en la segunda etapa las acciones se juzgan o valoran a partir de los beneficios que uno puede recibir a cambio de realizar dichas acciones. Por otro lado, tenemos el nivel convencional de desarrollo moral. Aquí se encuentran las etapas 3 y 4 del desarrollo moral propuesto por Kohlberg. En el caso de la etapa número 3, aquí las personas juzgan sus acciones a realizar a partir de cómo serían vistas tras realizar dichas acciones. Es decir, hay un temor al que dirán y piensan lo que van a hacer en función de si el resto de personas los verá como buenos o malos en el entorno en el cual se encuentran.
En el caso de la etapa 4, aquí las personas buscan mantener el orden establecido y que se respeten las normas y leyes ya establecidas. No hay una crítica fuerte hacia el reglamento establecido está bien o mal, sino que se piensa que uno debe respetar dicho reglamento debido a que, de no hacerlo, puede comenzar el caos y convertirse la situación en algo peor. En cuanto al tercer y último nivel, que es el nivel postconvencional, aquí se encuentran las etapas 5 y 6. Aquí, la etapa 5 del desarrollo moral se basa en que las personas ya comienzan a cuestionar más seriamente la ley establecida y analizan si la aplicación de la ley trae igual beneficios para todos o solo para un grupo de personas en específico. Aquí es donde también comienzan a surgir las tensiones y a cuestionarse si algo debería ser cambiado o no por el beneficio de los demás. En cuanto a la sexta etapa del desarrollo moral, aquí las personas comienzan a jugar las acciones a realizar a partir de si consideran que podrían ser válidas para cualquier contexto y persona. Aquí también se puede apreciar una vinculación con las máximas e imperativos categóricos de los cuales hablaba la moral kantiana. Y también hay una mayor conciencia de la universalidad que deberían tener las acciones para ser válidas. Ahora bien, una vez explicados ya los niveles de desarrollo moral propuestos por Kohlberg, podemos desarrollar la idea inicialmente planteada, en donde se vincula la problemática en cuestión con el nivel 1 del desarrollo moral propuesto por Kohlberg. Esto quiere decir que la actividad de falsificar credenciales académicas en Perú se realiza, entre otras cosas, debido a que se percibe una probabilidad de ser castigado o sancionado muy bajo, y que además se poseen altas probabilidades de obtener una buena ganancia producto de dicha actividad. Siguiendo con esto, también es posible explicar que dicha actividad no se podría englobar con los otros dos niveles de desarrollo moral, ya que en oposición con lo explicado en el nivel convencional, no se busca quedar bien frente al resto, pues se sabe que se trata de una actividad ilícita, y tampoco se busca hacer cumplir el reglamento establecido, sino todo lo contrario. Asimismo, en cuanto al nivel postconvencional, no hay un cuestionamiento sobre si lo realizado podría ser aplicable para cualquiera, ya que nuevamente solo se busca el beneficio propio. Además de que no se desea que esto se vuelva una máxima, ya que lo contrario, esta actividad perdería cierto sentido. Finalmente, hablando de posibles soluciones frente a esto, más allá de la respuesta obvia, que sería ser más estrictos con la vigilancia y sanción de estas acciones, hay que pensar en nuevas maneras de educar y reeducar a las personas, para evitar que este tipo de situaciones sigan reproduciéndose. Esto se podría lograr mediante actividades grupales en donde haya un juego de roles que permitan a los participantes ser más conscientes de las consecuencias negativas de realizar este tipo de actividades y así con esto poder tratar de cambiar sus actitudes para que también sea beneficioso para el resto de personas.